Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro de los videos de tutorial de inglés de YouTube. Aquí estamos para mostrarles un poco acerca de cómo formular preguntas con el verbo to be. Ya en videos anteriores estuvimos explicando el verbo to be y cómo funcionaba con los pronombres. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, and you are. Ahora, para formular preguntas tenemos que tener las oraciones, como por ejemplo los ejemplos que tenemos acá, valga la redundancia. I am in class. Yo estoy en clase. I am in class. Esto no es una pregunta, es una afirmación de que en este momento nos encontramos en clase. Ahora, si queremos transformar esto a pregunta, lo que tenemos que hacer es ubicar el verbo to be, que en este caso es ¿cuál? Muy bien, es este. I am. ¿Lo recuerdan? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar ese verbo to be al inicio de la oración. Es decir, que vamos a poner am y luego colocamos lo que sigue. Am I in class? Y le colocamos el signo de interrogación porque es una pregunta. Am I in class? Así de fácil. Ahora, vamos a este otro ejemplo. She is a nurse. ¿Saben ustedes qué es a nurse? She helps the doctor. Ella le ayuda al doctor. O sea, la enfermera. Muy bien. She is a nurse. Entonces, lo primero, vamos a identificar el verbo to be, que en este caso es is. Y lo vamos a pasar al frente de la oración. Es decir, que nos queda is she a nurse? Is she a nurse? Entonces, la frase... digamos la frase sin pregunta sería she is a nurse, ella es una enfermera, pero como pregunta sería is she a nurse, es ella una enfermera. Vamos a ver otro ejemplo. We are hungry. Si por ejemplo a esta hora no has comido y estaba como wow, we are hungry, estoy hambriento, vamos a localizar el verbo to be, que en este caso es muy bien, are. Remember, el verbo to be es are, is o am. En este caso vamos a pasarlo nuevamente al frente de la oración y nos queda como Are we hungry? ¿Verdad? Y un ejemplo más. It is my car. It is my car. Oh, ¿de quién es este carro que está ahí? It is my car. Ese es mi carro. Ese es mi carro. Ahora vamos a transformar esto a pregunta. Nuevamente ubicamos el verbo to be, que en este caso es is, y lo pasamos para el frente. Es decir, queda is it my car? Is it my car? Muy bien. En un próximo video les vamos a explicar a ustedes cómo se responden las preguntas cuando tienen el verbo to be. Hay muchísimas personas que le tienen demasiado terror al verbo to be. Verbo to be. Pero es demasiado fácil. Hoy en la clase te voy a enseñar rápidamente cómo hacer preguntas con el verbo to be en pasado. Recordemos que el verbo to be en presente es am, are, is. Pero en pasado es was, were. Es decir, el verbo ser o estar en pasado se dice was o were. Ahora, ¿de qué depende usar was o were? Depende del pronombre. I was, you were, he was, she was, it was, they were, we were. I was in Mexico last year. He was sick yesterday. They were my friends. We were so drunk. Ahora, si queremos hacer preguntas con el verbo to be en pasado, lo que tenemos que hacer es ridículamente sencillo. Vamos a transportar ese was o were al inicio de la oración. Entonces, si quiero decir ellos eran nuestros amigos, tengo que pasar ese were de ellos al inicio. Were they our friends?
Y listo, ya construí una pregunta con el verbo to be en pasado. He was sick yesterday. Was he sick yesterday? She was very beautiful. Was she very beautiful? Es así de sencillo. Ahora, en ocasiones también podemos hacer preguntas con los WH. Where were you last night? Why was she here? Who was the teacher? Nota que en este caso no podemos poner el verbo to be enfrente porque lo que lleva la pregunta son los WH, es decir, where, why, what, entre otros. Te enseño a formular preguntas en inglés con manzanas. Si tengo la frase she is beautiful y necesito transformarla a pregunta, lo único que hago es colocar el verbo to be antes. Es decir, quedaría Is she beautiful? Is she beautiful? Si la frase es, por ejemplo, they are from Peru, ellos son de Perú, y quiero poner esta frase en pregunta, entonces identifico cuál es el verbo to be y lo pongo enfrente. Quiere decir entonces que la frase queda Are they from Peru? Si en vez de un verbo to be tengo un auxiliar, en este caso el futuro will, he will come, es decir, él vendrá, lo que hago es que pongo ese auxiliar al inicio, es decir, digo will he come? Will he come? Si en la oración no tengo ni el verbo to be ni ningún auxiliar, como es el caso de they love movies, a ellos les encantan las películas, lo que tengo que hacer es, para poder transformarla en pregunta, poner un auxiliar. En este caso el auxiliar de they sería do. Y la pregunta sería, ¿do they love movies? Si la frase está en tercera persona y dice she likes apples, lo que tenemos que hacer es agregar entonces el auxiliar does, porque es el que va con she, y luego ponerlo en pregunta. Sin embargo, esta frase ya no puede ir con el likes porque el auxiliar hace que el verbo vaya en forma natural. Entonces debemos decir, does she like apples? Hey, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a otra clase de inglés con Alejo, y hoy tengo un tema que me han preguntado muchísimo para que les haga más ejercicios, porque ya tengo un video explicando cómo usar did. Es un video que ustedes pueden buscar en cualquier momento aquí en mi canal, did Alejo Lopera, y ahí lo van a encontrar. Sin embargo, pues me han preguntado, ven, alguna explicación extra, algunos ejemplos, y con todo el gusto lo voy a hacer. Lo primero que tenemos que decir es que did es un auxiliar, porque también puede ser un verbo, ¿no? O sea, si yo digo, por ejemplo, I did exercises yesterday, quiere decir que yo hice, porque recuerden que el verbo do, pues también se aplica como verbo, pero cuando lo usamos como auxiliar, do, does o did, pues tiene una connotación diferente. Lo usamos como auxiliar cuando no tenemos verbo to be. Cuando no tenemos verbo to be, tenemos que usar un auxiliar do, does o did, en este caso si estamos hablando del pasado. Si están un poquito enredados conmigo, no se preocupen, que les voy a explicar. Por ejemplo, en presente yo digo she plays the guitar, ¿verdad? En presente yo digo she plays the guitar. Como pueden ver, en esta oración no tengo verbo to be. Por ningún lado vemos am, por ningún lado vemos is, por ningún lado vemos are. Entonces no tenemos verbo to be. Si fuésemos, digamos que a cambiar esta oración a pregunta, o sea, si preguntáramos como, oye, ella toca la guitarra, tendríamos que usar un auxiliar, que sería en este caso, como es presente, do o does. Recuerda que para does siempre vamos a usar she, it o he. Y como estamos usando she, tengo que ponerlo al principio. O sea que quedaría does she play, y ahí
mucha atención, ahí le quito esta S. ¿Por qué le quito esta S? Porque siempre que tenga yo el auxiliar, el siguiente verbo va a ir en la forma tradicional, ¿no? Entonces, does she play the guitar? Y así ya tendríamos, esta que era una afirmación, ya la tendríamos en pregunta. Does she play the guitar? ¿Ella toca la guitarra? Podríamos decir, yes, she does. Sí, ella la toca. O no, she does not. O doesn't. Ella no toca la guitarra. Muy bien, entonces como ya recordamos cómo funciona el auxiliar do y does en presente, vamos a pasarla a pasado, que es lo que nos hace la invitación en el video de hoy, cómo usar did. Entonces vamos a poner esa misma oración, pero en pasado. Resulta que fuimos a un paseo, entonces alguien dijo, she played the guitar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una oración en pasado simple. She played the guitar. Es decir, estamos hablando de algo que sucedió. Por eso es que el verbo play es un verbo regular, por eso va con ed, ¿no? She played, play en presente, played en pasado con una D, played the guitar. Pero si alguien nos pregunta, oye, ustedes que estuvieron en el paseo, ¿ella tocó la guitarra? Pero lo vemos ya en pasado. ¿Ella tocó la guitarra ayer, antier, el día que sea el pasado? Entonces, como nuevamente no tenemos el verbo to be, en ninguna parte en pasado estamos viendo was o were, que es el verbo to be en pasado, en ninguna parte está. Necesitamos un auxiliar, pero ya no podemos usar do o does, porque ese es solo para el presente. Necesitamos un auxiliar para el pasado. Por eso, en ese caso, necesitamos ¿cuál? Did. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo quedaría esto en pregunta? Tendríamos que poner inicialmente did, que es el auxiliar del pasado, siempre lo vamos a poner al inicio. Did she play? Y aquí es donde la gran mayoría, yo diría el 90% de estudiantes pierden un examen. Y es porque aquí vuelven y colocan played. Porque como la ven aquí, dicen, estamos hablando del pasado, entonces hay que poner ed. Pero eso está absolutamente erróneo, porque una vez tengas ya el auxiliar, did, will, do, does, el que sea, el verbo siguiente va en su forma normal, siempre. Entonces, did she play the guitar? Y le pongo el question mark. Entonces, si ella resulta que sí tocó la guitarra, pues tendríamos que decir, yes, she did. Pero si ella de pronto esa noche dijo, no, que va, yo no voy a tocar la guitarra, de malas, o me van a pagar si no toco la guitarra, entonces no toco la guitarra, pues diríamos, no, she didn't. O did not. Si no te gusta usar las contracciones, puedes usar cualquiera de las dos. Es así de sencillo. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo para que les quede muy claro el tema de cómo usar did. Porque siempre va al inicio, solamente no va al inicio cuando tenemos un WH question. Muy bien. Por ejemplo, si yo digo, they came yesterday. Mira qué buena frase esta. They came yesterday. ¿Qué quiere decir? Ellos vinieron ayer. Este came sería el pasado de ¿qué? De come, que es venir. Entonces, como estamos hablando del pasado, yesterday, tenemos que decir they came yesterday. Muy bien. Ahora, podemos usar esa pregunta o podemos transformar esta oración en pregunta de dos formas, por ejemplo. Si simplemente estoy preguntando, ¿vinieron ellos ayer? ¿Vinieron ellos ayer o cuándo vinieron? ¿Vinieron ellos ayer? Lo único que tengo que hacer es ¿qué? Es poner al frente de la oración did. ¿Y luego qué pongo? Luego pongo el pronombre. ¿Quiénes vinieron? Did they? Y luego sigue ¿qué? Sigue el verbo, pero realmente como ya tenemos did, no podemos poner came, sino que tenemos que ponerlo en su forma tradicional, en su forma original. O sea, did they come yesterday?
yes they did o no they didn't o they did not, si es que es positiva o negativa. Pero siempre vamos a poner ese did al inicio de la oración. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, oye, pero yo he visto en ocasiones donde el did en pregunta no está al inicio de la oración, te quiero decir que tienes toda la razón. ¿Cuándo no se pone al inicio de la oración? Cuando tienes un WH question. ¿Qué es un WH question? Todos estos temas que les estoy hablando a todos ustedes están en mi canal. Ustedes pueden buscar WH questions, Alejo Lopera, y los van a encontrar. Esas son las preguntas de qué, cómo, cuándo, por qué, que generalmente casi todas comienzan con un WH, por eso les llaman WH questions. Entonces, si por ejemplo, no solamente quiero preguntar, did they come yesterday, sino que quiero preguntar, ¿cuándo vinieron ellos? O sea, no sé esta información de yesterday, no lo sé. No sé si fue ayer, hace 2 días, hace un mes. Quiero saber cuándo vinieron ellos. Pues entonces lo que tengo que hacer ahí es usar el cuándo en inglés, que sería when. Y luego tendría que poner when did they come. When did they come? Ahí estoy preguntando ¿cuándo vinieron ellos? ¿Por qué? Porque no tengo la información de yesterday. Ahora, si la pregunta es, oye, ¿por qué vinieron? Nadie les dijo que vinieran. ¿Por qué vinieron acá? Entonces tendría que usar nuevamente otro WH, pero en ese caso tendría que usar el por qué, que sería why. Why did they come? Why did they come? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué vinieron? O ¿para qué vinieron, por ejemplo? Entonces, como puedes ver, todas estas oraciones están usando el did. Muy importante, recuerden, did o el incluso do y does no solamente son auxiliares, también son verbos. Entonces muchas personas me preguntan, Alejo, pero me confundo porque no sé cuándo uno de ellos es verbo o cuándo es auxiliar. Pues es muy fácil. Si yo digo, por ejemplo, I do my homework, estoy diciendo yo hago mi tarea. En este caso, ese do no es un auxiliar, sino que es un verbo. Pero si yo, por ejemplo, el otro día me pregunto, oye, yo hice mi tarea, tendría que usar, obviamente, un auxiliar que sería did, porque estamos hablando de pasado. Luego sería el pronombre did I, y luego el verbo do my homework. Did I do my homework? Y en este caso estamos usando un auxiliar en pasado y un verbo en presente. Did I do my homework? Así de sencillo, muchachos, es usar el auxiliar did. Recuerden que did se usa en pasado como auxiliar y se usa como el verbo hacer también en pasado. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de inglés. Hoy vamos a hablar de un tema muy sencillo que a veces nos confunde y es las preguntas en el presente continuo. Comencemos diciendo que el presente continuo es lo mismo que decir presente progresivo. Antes de comenzar con las preguntas en presente continuo, recordemos qué es eso. Presente continuo es precisamente cuando hacemos una acción en este momento, pero que nos lleva un tiempo prolongado. Por ejemplo, cuando decimos en español, yo me estoy lavando los dientes. Él está conduciendo un coche. Nosotros estamos estudiando inglés. En todos los casos del presente continuo, siempre vamos a usar la misma estructura, que es el pronombre, es decir, quienes estamos haciendo la acción, el verbo to be y el siguiente verbo en ing. Por ejemplo, si yo digo, nosotros estamos estudiando inglés, decimos que nosotros sería el pronombre, es decir, we. Estamos sería el verbo to be. Y con we siempre va a ir are. Entonces, we are. Y si decimos estudiando, tenemos que decir study, pero con ing, que sería ese ando, endo en español. Estudiando. Ya la complemento sería inglés. Nosotros estamos estudiando inglés.
We are studying English. La diferencia entre el presente continuo y el presente simple es muy sencilla. En el presente simple, por ejemplo, yo digo I study English. No necesariamente te estoy diciendo que lo estudio ahora. Tal vez simplemente te estoy contando que lo estudio todos los días o que recientemente lo estoy haciendo. Pero no te estoy contando que lo hago en este momento. Si en este momento estuviera estudiando inglés, no necesito el presente simple, sino el presente continuo. Porque tendría que decir yo estoy estudiando inglés. O sea que tengo que usar la estructura del pronombre, el verbo to be y luego el ing. I am studying English. Porque siempre con I va am, siempre. Luego el siguiente verbo, que es study, lo usaría con ing. I am studying English right now. Ese sería presente continuo o presente progresivo. Voy a darte dos ejemplos más. We are eating pizza right now. They are playing soccer on the street. Esas dos oraciones son en presente continuo. Pero si necesitamos transformarlas en pregunta, ¿qué hacemos? Realmente es absolutamente sencillo. Vas a tomar el verbo to be y lo vas a transportar al inicio de la frase. El resto lo dejas absolutamente igual. Es decir, si la frase es We are eating pizza right now y queremos pasarla a pregunta, simplemente transportamos el verbo are, que es el verbo to be, al inicio de la oración y quedaría Are we eating pizza right now? Si la respuesta es positiva, diríamos Yes, we are, lo cual quiere decir que sí lo estamos. Estamos comiendo pizza ahora. Si la respuesta fuera negativa, tendríamos que decir No, we aren't, lo cual quiere decir que no estamos comiendo pizza en este momento. En la frase They are playing soccer on the street, si necesitamos transformarla en pregunta, diríamos Are they playing soccer on the street? ¿Viste? La oración positiva es They are playing soccer. Pero en pregunta transportamos el verbo to be al inicio y quedaría Are they playing soccer on the street? Si ellos están jugando en la calle, tendríamos que decir Yes, they are. Si no están jugando en la calle, tendríamos que decir No, they aren't. ¿Viste qué sencillo? No tiene ningún tipo de problema. Simplemente pones el verbo to be adelante del pronombre y listo. Déjame te doy otros ejemplos. Is she reading the newspaper in the living room? Si no fuese pregunta sería She is reading the newspaper in the living room. Pero como necesitamos decirlo a manera de pregunta, transportamos el verbo to be al inicio. Is she reading the newspaper in the living room? Is she doing the work of two people? Is she cleaning the room now? Is he taking a bath? Ahora, si te pongo la frase They are coming from Mexico y necesito transformar esa frase en pregunta, ¿cómo lo haría? Muy bien, ya sabes que tienes que transportar el verbo to be al inicio de la frase y quedaría Are they coming from Mexico? Si la respuesta es positiva diríamos Yes, they are. Y si es negativa diríamos No, they aren't o No, they are not. De hoy vamos a aprender cómo funcionan las preguntas informativas. Las preguntas informativas son aquellas que tienen WH o WH. Todas estas nos sirven para saber cosas como cuándo, dónde, por qué, etc. Hoy las vamos a conocer y vamos a dar algunos ejemplos con ellas. Las preguntas informativas o las WH questions son What? Who? When? Where? Why? How? Which? Whose? Ahora vamos a ver ejemplos con cada una de ellas.
What is that in the sky? What is that in the sky? When do we have the exam? When do we have the exam? Where is your mom? Where is your mom? Why are you sad? Why are you sad? How did you do that cake? How did you do that cake? Which car is yours? Which car is yours? Whose cell phone is this? Whose cell phone is this? Who is your teacher? Who is your teacher? Amigos, estas preguntas son muy importantes. Se pueden usar con auxiliares o con el mismo verbo to be. Como puedes notar, todas estas preguntas nos ayudan muchísimo para saber información detallada de diferentes cosas. Así que amigos, a practicar. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de inglés. Qué rico es reencontrarme con todos ustedes después de un periodo merecido de descanso. Pues ya estamos de vuelta y hoy vamos a hablar de algo que me pidieron ustedes a través de los comentarios y es: Alejo, por favor explica cómo pasar oraciones afirmativas a oraciones negativas, o en este caso interrogativas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo pasar oraciones en inglés afirmativas a interrogativas. Lo primero es que entendamos qué es una oración afirmativa. Una oración afirmativa es aquella que no está en negación o que no está en pregunta. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo She is my teacher. She's my teacher. Esto es una oración que está en afirmativa. Yo estoy afirmando que ella precisamente es mi profesora. También, por ejemplo, puedo decir they play soccer. They play soccer. Ellos juegan fútbol. No estoy haciéndolo en pregunta, no lo estoy haciendo en negación, sino que estoy diciendo, hey, ¿sabes qué? Ellos juegan fútbol. Estoy afirmando algo, ¿ok? Estoy afirmando algo. Entonces es bien importante que entendamos la diferencia entre qué es una oración afirmativa en inglés. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar esas oraciones afirmativas a interrogativas? Bueno, aquí hay varios trucos que tenemos que tener en cuenta y se los voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. Lo primero es que, por ejemplo, si queremos pasar una oración afirmativa a a interrogativa, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta qué estructura tiene esta oración. ¿Qué quiere decir con qué estructura tiene? Lo primero es que tengo que darme cuenta si tiene verbo to be o si no tiene verbo to be. Bien importante eso. Por ejemplo, en esta primera sí tiene verbo to be. Recordemos que el verbo to be es is, o are. Lo voy a poner por aquí. Entonces, cuando yo tengo una oración, lo primero que tengo que buscar es si tiene alguno de estos. ¿Ok? Si tiene el verbo to be, en este caso ella es, recordemos que el verbo to be es cero estar, ella es mi profesora. Si tiene el verbo to be, quiere decir que lo que tengo que hacer para pasarla a interrogativa es que tengo que transportar ese verbo to be al inicio de la oración. Así de fácil. Simplemente pongo al inicio de la oración el verbo to be. Entonces, she is my teacher. Ella es mi profesora. Si yo quiero preguntar, oye, ¿es ella mi profesora? ¿Es ella mi profesora? Entonces, aquí yo tengo que poner el verbo to be de primero, es decir, que coloco is y coloco el resto de la oración. Is she my teacher? Y obviamente pongo el question mark o el signo de interrogación. Entonces mire que ya pasé de una oración afirmativa a una oración interrogativa. Bien importante, tengo que tener en cuenta si tiene verbo to be. Por ejemplo, si yo voy a colocarle por aquí otro que diga we are okay. Nosotros estamos bien. We are okay. Hey, we are okay. Ahora, si yo quiero pasar eso a interrogativa, es decir, si yo quiero decir, oye, ¿estamos bien?
¿Sí? ¿Estamos seguros que estamos bien? ¿Ok? Pues lo primero que tengo que hacer es buscar si tiene el verbo to be. Entonces, en este caso, sí lo tiene. We are. Nosotros estamos. Ser o estar. Nosotros estamos bien. Entonces, como te acabo de decir, para poder pasarla de afirmativa, estamos diciendo que sí estamos bien. Sí estamos bien. Para pasarla a interrogativa, lo único que tengo que hacer es transportar el verbo to be al inicio de la oración. Así de fácil. En este caso, entonces, sería are we okay? Hey, are we okay? Como cuando uno está, por ejemplo, uno siente que la novia está como hablándole a uno así como medio rara, como medio tosca. Y dice, hey, are we okay? Como, hey, ¿estamos bien nosotros o qué está pasando acá? Eso quiere decir que para pasar a oraciones afirmativas a interrogativas que tengan el verbo to be, is, am o are, lo único que tengo que decir es poner de primero el verbo to be y el resto de la oración y ya la transformé. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se empieza a poner la cosa ya un poquitico más, no voy a decir complicada, pero ya un poquito más densa? Cuando no hay verbo to be. Cuando no hay verbo to be. Es decir, por ejemplo, they play soccer, ellos juegan fútbol. En ningún momento estoy diciendo ellos están o ellos son. Lo cual quiere decir que en este caso, they play soccer, en este caso no hay verbo to be. Y si no hay verbo to be, es ahí donde tengo que pedir auxilio, auxilio, no tengo verbo to be. ¿Y a quién le pido auxilio? Pues a un auxiliar. Y recordemos que en este caso los auxiliares son do o does. Hay muchos otros, pero los voy a explicar más adelante en este video. Do y does. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que recordar cuáles van con do y cuáles van con does. ¿Ok? Y lo voy a poner por acá a un ladito. Entonces yo coloco los pronombres I, you, he, she, it, they, we. Estos son los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Yo, tú, él, ella, eso, ellos y nosotros. ¿Ok? Lo que en este caso sí tenemos que aprender es que para usar el do y el does, yo tengo que decir, por ejemplo, I siempre va con do. You siempre va con do. He, she y también it siempre van con does. Siempre, siempre. Y los plurales, es decir, ellos y nosotros, cuando son varias personas, también van con do. Eso es lo primero que tienes que acordarte, ¿sí? Si de pronto todavía dices, no me acuerdo muy bien cómo funciona el do y el does, eso es muy complicado, Alejo lo está explicando muy rápido, pues por aquí arriba, por aquí, te voy a dejar un video donde explico detalladamente cómo y cuándo uso el do y el does. Listo, entonces, they play soccer. Entonces tendría que buscar yo el verbo to be para ponerlo al frente. Como no hay verbo to be, lo que tengo que poner al frente para hacer esta oración interrogativa es el auxiliar. Cuando no tengo verbo to be, necesito poner al frente un auxiliar. ¿Y cuál auxiliar va con they? Entonces yo recuerdo esta tablita. Mira, do. Entonces para poder cambiar esta oración de afirmativa, de afirmar que ellos juegan fútbol, a decir, oye, ellos juegan fútbol, como una pregunta, entonces lo primero que tengo que colocar aquí es do. Y luego coloco el resto de la oración. Do they play soccer? Hey, do they play soccer? Si yo digo, oye, ellos juegan fútbol o baloncesto, ¿qué juegan ellos? Do they play soccer? Do they play soccer? Porque necesito en este caso usar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay otro pronombre? Es decir, por ejemplo, si yo digo Eliana cooks pasta.
Vamos a suponer que yo digo, Eliana cooks pasta. Eliana cocina pasta. Estoy afirmando que la que cocina la pasta en la casa es Eliana. Es una afirmación. Ahora, si yo quiero decir, oye, Eliana, si yo le pregunto a alguien, oye, Eliana cocina pasta. ¿Ella sabe cocinar pasta? ¿Cocina? ¿Le queda bien la pasta? En ese caso necesito transformarla a interrogativa. Pasaría lo mismo. Hombre, tengo que poner aquí al frente el verbo to be, pero no hay. No está ni is, no está ni am, no está ni are. En ese caso necesito un auxiliar. ¿Y cuál auxiliar necesito? Pues entonces tengo que buscar cuál pronombre es Eliana. Eliana aquí y en cualquier parte del mundo es una mujer. ¿Y cuál es el pronombre para mujer, para ella? She. Lo cual quiere decir que debo usar does. Entonces yo tengo que poner al principio does y después coloco does Eliana, o puedo colocar does she, cualquiera de las dos puede funcionar, cook pasta. Pero aquí hay algo que sí tienes que saber. Mira que en la oración afirmativa yo aquí estoy colocando cooks. ¿Por qué? Porque Eliana es tercera persona. Entonces tengo que poner una S. Si esto que te acabo de decir es algo nuevo para ti, tú dices, ¿qué? ¿Cómo así que una S para las terceras personas? Aquí arriba te voy a dejar un video para que lo veas donde explico las terceras personas. Cuando conjugamos verbos con estas terceras personas, he, she, it, esas terceras personas tienen que ponérsele una S o una ES dependiendo del verbo. En este caso, cooks. Pero cuando uso un auxiliar, ese auxiliar inmediatamente me pone el resto de la oración en forma natural. Quiere decir que es un rotundo error, y casi siempre es el error que más cometen los estudiantes en los exámenes, colocar does Eliana cooks pasta. Me faltó aquí el signo de interrogación. Does Eliana cooks pasta? No, la S ya no va porque ya yo tengo un auxiliar acá. Entonces miren cómo puedo pasar yo oraciones afirmativas a interrogativas cuando tienen el verbo to be o cuando tienen, por ejemplo, o no tienen el verbo to be y necesitamos precisamente un auxiliar. Ahora, puede pasar que usemos estas oraciones en otros tiempos gramaticales. Por ejemplo, si yo digo, she will come tomorrow. She will come tomorrow. En este caso, recuerde que estamos usando will, que es futuro, ¿no? She will come tomorrow traduce algo como ella vendrá mañana. She will come tomorrow. She will come tomorrow. Ya vendrá mañana. Ahora, si yo necesito transformar esto a una pregunta, es decir, oye, ¿ella vendrá mañana? ¿Vendrá ella mañana? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que ya les dije al principio, tengo que buscar si tiene verbo to be. No tiene verbo to be, no está ni is, ni am, ni are. Entonces, Alejo dijo que como no tiene verbo to be, tengo que ponerle un auxiliar. Pero resulta que en este caso ya tiene un auxiliar, que es el auxiliar will, que es el que nos ayuda para que la siguiente palabra después de will se convierta en futuro. Y si yo digo she will come, este come es venir, pero si tiene el will primero, ya se transforma en vendrá. Come es venir, will come es vendrá. O sea, eat es comer, eat, voy a poner por aquí, eat es comer, will eat es comerá. Entonces, como yo ya tengo por acá will, ¿qué tengo que hacer? Yo ya tengo el auxiliar, entonces tengo que transportar este auxiliar al principio de la oración. Entonces, en ese caso, yo tengo que decir algo como will y el resto de la oración. Will she come tomorrow? Will she come tomorrow? Will she come tomorrow? ¿Vendrá ella mañana? ¿Vendrá ella mañana? Will she come tomorrow? En ese caso estoy pasando esta oración que está en afirmativo a pregunta. Y así lo hago con todos los otros auxiliares, es decir, could, should.
Resto de auxiliares los pongo al principio de la oración y ya estoy pasando de oraciones afirmativas a interrogativas. Es así de sencillo, es cuestión de practicar. Entonces lo que vas a hacer es que puedes colocar en Google oraciones afirmativas y te van a salir muchísimas y ahí tú vas a decir, bueno, ¿esto tiene verbo to be o no? Entonces necesito auxiliar. O ya tiene un auxiliar, tiene could, should, will, have. Entonces ahí lo pongo al frente y comienzas a practicar. Y es la mejor forma, obviamente, de aprenderte este tema que realmente es muy sencillo. Hey, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy tengo un tema muy sencillo para explicarles a todos ustedes. Vamos a hablar de cómo hacer preguntas en futuro usando el auxiliar will. Todos sabemos que el will es el auxiliar que usamos para referirnos a el futuro. Cuando anteponemos will a un verbo cualquiera, a una acción cualquiera, inmediatamente eso se transforma en futuro, como si fuera magia. Por ejemplo, yo puedo decir I dance, que quiere decir yo bailo. I dance. Pero como por arte de magia, incluyéndole will, yo puedo transformar esto a futuro. I will dance. I will dance quiere decir que yo bailaré. ¿Cuándo? Bueno, pues todavía no lo sé, pero bailaré, porque ya mi frase con will queda transformada en futuro. Así que recuerda, yo bailo, yo bailaré. Ahora, ¿cómo formulamos preguntas? Es muy sencillo. Mira esta frase. She will come tomorrow. She will come tomorrow quiere decir que ella vendrá mañana. Si no tuviéramos will, esta frase diría she comes. Tendríamos que agregarle una S porque es tercera persona. She comes tomorrow. Pero como le ponemos will, queda ella vendrá mañana, ¿verdad? Ahora, si queremos transformar esto en pregunta, es muy sencillo, como por arte de magia. Lo único que tenemos que hacer es transportar ese will, que opera en estos momentos como nuestro auxiliar, al principio de la oración. Es decir, hacemos esto. ¡Listo! Quedaría will she come tomorrow? Lo cual quiere decir, ¿vendrá ella mañana? Porque ya tenemos nuestro will enfrente y eso lo transforma en pregunta. En otros videos de otros temas les he enseñado a ustedes cómo hacer preguntas con el verbo to be, con do y does, y generalmente siempre es lo mismo. Simplemente ese auxiliar lo pones al frente de la oración, como lo hacemos en el futuro simple con will. Si yo digo, por ejemplo, he cooks very good, estoy haciendo una afirmación, estoy diciendo que esa persona, en este caso él, cocina muy bien. Le agrego la S al verbo porque está en tercera persona. Recuerda, he, she, it son terceras personas. Pero si yo digo, por ejemplo, en futuro esa misma oración, tendría que agregar will, como he will cook very good. Ahí le quito completamente la S al cooks, aunque es tercera persona, porque ya tengo un auxiliar. Cada vez que tengo un auxiliar, ya no uso los verbos en tercera persona. He will cook very good. Quiere decir esto que diré, él cocinará muy bien. Tal vez esa persona apenas está estudiando, se está preparando, pero yo estoy seguro que él en un futuro cocinará muy bien. Pero ¿qué tal si yo me pregunto? No sé si va a cocinar bien o no. Me lo pregunto en futuro. Lo único que tengo que hacer es poner ese will al principio. La oración quedaría entonces, will he cook very good? Como quien dice, ¿cocinará él muy bien? Si la respuesta a esta oración es positiva, yo simplemente puedo decir, yes, he will. Como quien dice, sí, él lo hará. Puedo incluso complementar la oración dando la frase completa, diciendo, yes, he will cook very good. Pero cuando estamos en una conversación, pues no vale la pena repetir lo que el otro ya dijo. Así que una oración simple como yes, he will es una muy buena respuesta. Ahora, ¿qué pasa si la quiero decir en negativo? Tengo dos opciones. Puedo decir
no, he will not. Es la opción más simple. O puedo usar la contracción que en ocasiones es la más usada de todos. Cuando yo digo, por ejemplo, no, he won't. Ese won't es la contracción de will not. Y también puedo usarlo para hacer preguntas. Mira esta frase, por ejemplo. Es una frase en negación del futuro simple, porque estamos usando will not o la contracción won't. La frase dice, nosotros, we won't o will not, cualquiera de las dos la puedes usar, we won't go. Lo cual quiere decir que nosotros no iremos. ¿A dónde? Pues a cualquier parte, pero estamos diciendo que en el futuro nosotros no vamos a ir. Pero yo también puedo hacer esto en forma de pregunta. ¿Qué hago? Magia. En este caso, la oración en forma de pregunta quedaría won't we go? Como si dijéramos como, espera, ¿no vamos a ir? ¿No iremos nosotros? Es una forma también de preguntar, pero usando la negación. Voy a darte unos ejemplos más para que entiendas cómo hacer preguntas con will. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a hablar de las preguntas en presente perfecto. Para comenzar vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que es el presente perfecto. El presente perfecto es una estructura gramatical que habla de cosas que pasaron en el pasado, puede que sigan pasando en el presente y hay posibilidad de que sigan pasando en el futuro. Por ejemplo, I have taught English. Eso quiere decir que en el pasado enseñé inglés, en el presente lo estoy haciendo y en el futuro pues puede que lo siga haciendo. Obvio que sí. I have lived in Barcelona. She has seen this movie. Todas esas son frases con presente perfecto. Ahora, el presente perfecto es muy sencillo. Necesitamos un pronombre. Luego necesitamos el auxiliar have, que en este caso no es tener, sino que es el a o an. Ese auxiliar puede ser have o has, dependiendo del pronombre. Y después necesitamos el verbo en participio. Si tienes dudas, recuerda buscar en YouTube Presente Perfecto Alejo Lopera y ahí te va a salir el video. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer preguntas en presente perfecto? Es decir, si queremos decirle a alguien, ¿has visitado Europa? ¿Has comido ese plato? ¿Te han visitado ellos? Para hacer preguntas en presente perfecto es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es en un principio tomar ese auxiliar have o has dependiendo del pronombre y ponerlo al inicio de la oración. Por ejemplo, si la frase original es She has taught English, recordemos que usamos has porque estamos usando she. Para preguntar si ella ha enseñado inglés, tendríamos que transportar ese auxiliar al inicio, es decir, has she taught English. Si por ejemplo tenemos la frase que dice They have worked in construction, para transformar esto a pregunta deberíamos poner ese have al inicio de la oración para que quede Have they worked in construction? También podemos hacerlo en la primera persona, es decir, si yo digo I have studied this, puede que yo también me lo pregunte, diga Have I studied this? Como puedes ver, es absolutamente fácil. Solamente vas a tomar ese auxiliar have o has y lo vas a poner al inicio de la oración. Ahora, si la oración tiene preguntas con WH, es decir, where, why, when, etc., pues es muy sencillo.
Primero debería ir esa WH question, luego debería ir el auxiliar have o has, luego el pronombre y luego el resto de la oración. Por ejemplo, si quiero saber dónde ha estudiado ella francés, debería decir Where has she studied French? Si quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué ellos han sabido de esto? Debería decir Why have they known this? Si quiero preguntar, ¿qué es lo que has hecho? Debería decir What have you done? ¿Vieron qué sencillo es hacer preguntas con el presente perfecto? Ahora les voy a poner 5 oraciones que no están en pregunta y ustedes los van a transformar en pregunta. Les voy a dar unos segundos, ¿ok? Recuerda que si tienes dudas con respecto al presente perfecto, puedes escribir en YouTube presente perfecto Alejo Lopera y ¡pum! Te va a salir el video. Espero que les haya quedado muy claros, amigos. I'll see you later, my friends. En inglés hay dos formas de hacer preguntas, la forma directa y la forma indirecta. La forma directa es muy sencilla y muy posiblemente es la que todos hemos usado alguna vez. Por ejemplo, si yo quiero saber dónde está mi carro o mi coche, yo digo, hey, where is my car? Where is my car? Y uso el verbo is antes del carro porque así se forma una pregunta. Pero la forma indirecta sería, hey, do you know where my car is? Y ahí estoy agregando, oye, ¿sabes tú dónde está mi carro? Pero nota que aquí tengo que ponerle el verbo al final. ¿Por qué? Porque no puedo hacer dos preguntas en la misma oración. Es decir, no puedo decir, hey, do you know where is my car? Porque ahí tendría el do you know y el where is my car como dos preguntas. Así que si la pregunta es indirecta, estoy colocando can you tell me, puedes decirme, do you know, sabes, would you mind telling me, te importaría decirme. Si antepongo cualquiera de esas cosas antes de la pregunta, esa última no puede ser pregunta. Por eso tengo que decir, hey, do you know where my car is? Si tienes más dudas, ve a mi canal de YouTube y vas a encontrar un video muy completo de direct and indirect questions.